La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les sale Iván Darío Moreno y bienvenidos a mi programa de Reconciliando Ciencia y Religión. En esta ocasión les voy a hablar de un tema muy interesante que es sobre el primer y segundo libro de Samuel desde el contexto de la hipótesis documentaria. En estos programas lo que yo siempre trato es de explicarles a ustedes cómo los académicos estudian los textos sagrados como la Biblia. Y también mirar cómo la fe, es decir, en este caso, los judíos y los cristianos miran la Biblia. Es decir, tener esas dos perspectivas es muy importante para poder entender por qué muchas veces no hay acuerdos en cuanto a datos, en cuanto a información que aparecen en estos libros. Y de eso se trata mi programa. Entonces, bienvenidos, espero que lo disfruten y comenzamos. Antes que nada, me gustaría recordarles a ustedes qué es la hipótesis documentaria. La hipótesis documentaria, como su nombre lo indica, pues es una manera de explicar algo, ¿sí? Es decir, tiene una lógica muy científica. Obviamente hay cosas que no puede explicar, pero a la luz de la ciencia, pues digamos que cumple con ciertos parámetros. Entonces, esta hipótesis realmente nació hace muchos años con Wellhausen y a partir de Wellhausen pues empezó como a pulir, a consolidar en lo que hoy en día los académicos llaman la hipótesis documentaria. Entonces, la hipótesis documentaria simplemente lo que quiere decir es que lo que llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros que los judíos llaman el Tanaj, fueron escritos en un periodo casi prácticamente de, no sé, más o menos de 500 años, más o menos, un periodo de 500 años. Es decir, estamos hablando de diferentes épocas y por diferentes autores. Es decir, trayendo la tradición oral desde Moisés y, y con diferentes ediciones y diferentes fuentes. Cuando hablamos de fuentes escritas y orales tanto del Reino del Norte o Israel y Reino del Sur o Judá. Y de esa manera al final tenemos un producto que se llama el Tanaj o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Entonces los académicos han diferenciado 4 fuentes y a cada fuente pues le ha puesto como un nombre y una letra específica. Esta hipótesis fue desarrollada por los alemanes, entonces por eso las letras están relacionadas, es como se escribe en inglés. Tenemos la fuente yavista, que es la J, la elohista, la E, la deuteronomista, la D, y la sacerdotal, la P. P es pues porque la palabra en inglés es priestly. Entonces, hoy quiero hablar sobre Samuel, el primer y segundo libro de Samuel, que según esta hipótesis estaría dentro del grupo deuteronomista. Es decir, cuando hablamos de deuteronomista, estamos hablando del grupo de libros que se escribieron más o menos podríamos decir que entre el año 600, bueno, aquí en lo que les estoy mostrando en este momento dice que año 622 antes de Cristo, que es más o menos en la reforma de Josías. Entonces, aproximadamente alrededor de ese año se pudo haber escrito
o compilado con la información existente de la época, los libros o el libro de Deuteronomio y también el libro de Jueces, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Entonces, todos estos libros, el libro de Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, pertenecen a la tradición deuteronomista según, digamos que según la hipótesis documentaria. Y la hipótesis documentaria, pues, hace parte de lo que los académicos llaman la crítica o la analítica de la fuente. Es decir, la fuente significa desde dónde se escribieron estos libros, quiénes los escribieron y en qué momento lo escribieron. En inglés se llama source, fuente. El nombre técnico es source criticism, que sería como la crítica de la fuente, pero crítica en el sentido de análisis de la fuente. Todos esos son nombres muy técnicos, pero es importante que ustedes se familiaricen con estos nombres para que ustedes entiendan un poco cómo los académicos abordan la historia de la composición de estos libros. En este caso, pues les estoy hablando del libro de Samuel. Entonces, bueno, ya les había dicho un poco que primera y segunda de Samuel hacen parte pues de esta tradición que más o menos hacia el año 622, 630 más o menos antes de Cristo, más o menos en esa época fue donde se escribieron estos libros, ¿sí? Eso es lo que dice la hipótesis, ¿sí? Hay muchos académicos que están de acuerdo con esta hipótesis, otros no, otros están de acuerdo en ciertas cosas, pero por lo general hay un consenso académico, ¿sí? Eso es importante, hay un consenso académico. Cuando se habla de consenso académico se dice que la mayoría acepta la hipótesis como factible, ¿sí? Factible, no verdadera, sino factible. Recuerden ustedes que la ciencia es muy rigurosa. Obviamente tenemos la explicación, digamos, con respecto de la fe sobre quién escribió el libro de Samuel. Entonces aquí tenemos la tradición judía que dice que obviamente el libro de Samuel fue escrito por el profeta Samuel, ¿sí? Y lo interesante es que en la Biblia hebrea, en el Tanaj hebreo, recuerden ustedes que el Tanaj hebreo se encuentra dividido en 3 secciones, ¿sí? Que sería la Torá, que son los primeros 5 libros, luego los Nevi'im y los Ketuvim. Los Nevi'im son los profetas. Nevi'im significa profetas. Allí ponen pues todos estos libros y Samuel es uno de esos libros. Digamos que ya en las Biblias cristianas aparece primera y segunda de Samuel, pero prácticamente estamos hablando de un solo libro. Entonces, como les estaba diciendo, este libro, según la tradición judía, fue escrita por el profeta Samuel y también a lo mejor por algunos otros profetas también, ¿sí? Pero su autoría se le da a Samuel. Entonces, aquí ustedes pueden ver prácticamente cómo tenemos 2 perspectivas sobre los orígenes. O más bien no sobre los orígenes, sino sobre la composición de Samuel como libro, ¿sí? Entonces ya ustedes tienen la perspectiva académica y tienen la perspectiva de la fe, en este caso de la tradición judía. Ya sabemos que los cristianos pues adoptaron los libros judíos, ¿sí? Entonces también en el cristianismo siguen la tradición judía de creer de que el libro de Samuel, o sea, el primera y segunda de Samuel, que sería un solo volumen, fue escrita por el profeta. Eso es importante tenerlo en cuenta.
Ahora, algo que me gustaría enseñarles que me parece muy interesante es sobre el nombre del libro, ¿sí? ¿Y por qué me gusta mostrar estas cosas? Porque es importante ver o analizar el lenguaje desde el punto de vista de la lingüística, ¿sí? Ustedes recuerdan que la lingüística es el estudio del lenguaje, ¿sí? De las palabras, la etimología es el estudio del origen de las palabras. Entonces, ustedes mismos lo pueden ver si ustedes entran a esta página web que es biblehub.com. Ahí ustedes pueden encontrar, digamos, pueden encontrar la Biblia en diferentes idiomas e incluso en sus lenguas originales, en este caso en el hebreo y en el griego. Obviamente esto es en hebreo. Y ustedes pueden buscar, por ejemplo, Primera de Samuel, capítulo 3, verso 9. Entonces dice acá, bueno, me voy a regresar un poco para que ustedes también aprendan a hacerlo. Incluso aquí yo estoy en Primera de Samuel 3:15. Aquí aparece la palabra Shemuel, que sería en hebreo, aparece el número 8050. Yo les había enseñado a ustedes que 8050 significa la tipología según Strong para poder buscar las palabras más fácilmente. Entonces aquí dice Strong, la concordancia de Strong dice que Shemuel viene de dos palabras. Viene la palabra Shem y la palabra El. Ya ustedes deben saber que la palabra El es Dios. Es una palabra cananea, Dios, Él. Y Shem significa nombre. Por eso la palabra Shemuel significa nombre de Dios. ¿Sí? Es muy interesante ese nombre, o sea, el nombre Samuel, en hebreo Shemuel significa nombre de Dios. Y podemos acordarnos cuando Moisés le pregunta a Dios en la zarza ardiente y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? O sea, ¿cuál es tu Shem? Y la zarza, o Dios le dice, mi nombre es Yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Bueno, pues espero les haya gustado. Les habló Iván Darío Moreno y los espero en otra de mis emisiones de Reconciliando Ciencia y Religión. Les mando un abrazo. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Darío Moreno, PhD, rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos.